Muy bien, y para finalizar este ciclo de charlas dentro del marco de la Semana de la Inmunología y que organizamos desde la Facultad de Ciencias Médicas, tenemos presente a Cecilia Muglia, que es investigadora del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de acá de La Plata. Y ella, junto con la Sociedad Argentina de Inmunología y su instituto, organizaron, como organizan ya hace varios años, una campaña de vacunación en una de las plazas de La Plata, que es la Plaza Ascuénaga. Ella nos va a estar contando un poquito en qué consistió la actividad y quiénes fueron los actores, cuáles son los motivos o lo que nos impulsa para realizarlo, por supuesto, mientras vamos viendo algunas imágenes de ese día. Bueno, Cecilia, muchas gracias por venir. Bueno. Y no sé si querés presentarte rápido. Sí, muchas gracias por invitarme. Yo, como decía Romina, trabajo ahí en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos. En el instituto somos miembros de la Sociedad Argentina de Inmunología y todos los años, para el 29 de abril, que es el Día de la Inmunología, organizamos alguna campaña de difusión del tema. Ya desde hace, yo diría como 8 años que estamos participando de distintas campañas. Hay años que vamos a las escuelas, otros años, y ahí en escuelas incluimos jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, y damos charlas. Otro año ya habíamos ido a Plaza Escuénaga, y es un lugar muy hermoso porque va mucha gente. Los días de sol, nos decía en realidad el organizador de lo que es la feria de la plaza, que puede haber hasta 6.000 personas que caminan por la plaza. Entonces hay mucho acercamiento, tenés posibilidad de difundir mucho las actividades. Y este año se sumaron en una actividad de vacunación lo que son las brigadas Ramón La Medina, que se armaron con el COVID. Es un conjunto de gente que trabaja junto con la municipalidad en lo que es campañas de vacunación. Hacen muchas campañas de vacunación en la ciudad, y estuvieron, por ejemplo, el año pasado fue en Varela, fueron a una escuela en Varela y vacunaron gente, y bueno, eso enriqueció mucho la campaña. Realmente más de 100 personas se vacunaron, fue muy importante. Nosotros además, bueno, junto con la gente acá de medicina y gente de allá de Sartas, hicimos todo lo que es difusión sobre vacunación. Nosotros queríamos hablar mucho de prevención de dengue. Eso se nota que ya pasó la ola, porque no se vio tanto interés en la gente por lo que es el dengue, que les interesaba más la vacuna de la gripe o, bueno, de COVID. Y bueno, y todos los miedos que hay con respecto a la vacunación, todavía hay miedo, y creo que se ha empeorado lo que es los movimientos antivacunas y los miedos frente a la vacunación, tanto de COVID, gripe, incluso hay gente muy mayor que se ha vacunado toda la vida. Eso realmente nos llamó la atención. Nosotros la última campaña en Plaza Escuénaga la habíamos hecho previo a la pandemia, creo que 2018, y ahí en toda la plaza, en toda la tarde, nos encontramos una sola persona que se negó a vacunarse. En este momento hubo muchísimos. Realmente es una gran preocupación. De lo que veníamos del encuentro anterior con Juan Pablo Estañaro, él nos contaba y nos mostró cómo las tasas de cobertura de muchas vacunas se han reducido por debajo del 80% en los últimos años, lo cual es un tema sumamente importante. Y bueno, este tipo de acciones creo que deberíamos prestar más atención a este tipo de acciones, multiplicarlas. Sí. Y también tratar de entender a estas personas que vos te encontraste que no quieren vacunarse. Sí. ¿Qué impresión te causaba eso? Es muy preocupante, muy preocupante. La mayor parte refieren a algún efecto adverso de la vacuna, o sea, por haberse vacunado contra COVID les pueden haber surgido múltiples malestares que asocian a la vacuna. ¿Qué dice después? Pero ellos lo siguen asociando a la vacuna. Entonces, ese es el problema. Eso sumado a toda la campaña de descreimiento en general que hay en este momento de todo lo que es científico, el desprestigio que se está haciendo de la ciencia. Entonces, nada de eso ayuda. Digamos, la salud va asociada a la ciencia porque son los descubrimientos científicos los que permiten que surjan tratamientos, surjan vacunas. Entonces, cuando todo se cuestiona
Creo que la pandemia no ayudó a eso, ha habido un gran retroceso, un aumento de las personas, por ejemplo, que creen que la Tierra es plana. Eso está pasando, y está pasando entre los chicos más chicos que nosotros conocemos. Entonces, y eso ligado a la antivacunas y el fake news que circula por las redes, y tiene mucho más valor un fake news que saca un desconocido de nombre ficticio en Instagram o en TikTok, que es lo que dice un profesor universitario de la Facultad de Medicina. Sí. Y eso creo que es muy triste, y es una crisis que se está dando a nivel mundial, por lo menos se da en Argentina, y yo veo que en Europa, en Estados Unidos, son cosas que están pasando terribles. Sí, uno hubiera pensado que después de la experiencia con COVID, donde teníamos una amenaza severa para la salud de todas las personas en casi todo el planeta, donde de forma realmente fantástica se dio respuesta desde lo que es la cuestión académica, los inmunólogos, los vacunólogos, los infectólogos y desde la empresa para el desarrollo de la vacuna. Hubiera pensado que, bueno, que la recepción hubiera sido diferente, pero Sí, de hecho, la realidad nos muestra que por ahí no fue tan así, sino que complicó un poco las cuestiones con respecto a esto. de hecho, si bien existieron esas discusiones tan grandes durante la vacunación de COVID, de los efectos adversos, de que si se apuraron los tiempos, etcétera, pero antes y después de la vacunación de COVID, en todos los países a nivel mundial, los picos, los niveles, las cantidades de infectados bajaban, pero significativamente de pre y post vacunación, y el hecho que se negara el beneficio que estaba causando la vacuna respecto de cómo la gente se enfermaba y moría antes que existiera, a uno le cuesta entender cómo la gente no visualizaba eso. Y entonces nos da la idea de que los miedos pueden más que un dato real de un beneficio real para la salud. Por un lado, creo que tenés mucha razón. También pienso que los resultados de las vacunas se dan en base a estadísticas. Entonces, no todo el mundo está preparado para entender una estadística. Entonces, creo que ese es un problema, porque no solo las muertes bajaron por COVID, las internaciones, el peligro del COVID largo, que es lo que más asusta, digamos, hay gente que todavía tiene problemas de memoria porque tiene COVID largo, pérdidas de funciones muy importantes, no volvieron a ser los mismos, y eso no es tan raro, y eso la gente, digamos, la tasa es más baja entre los vacunados. Entonces, realmente, yo creo que mucho pasa por eso. ¿Cómo entiendo una estadística? ¿Cómo entiendo un gráfico? No todo el mundo está preparado para eso. Incluso nos pasa dentro de los conocidos que por ahí no son de la ciencia, ¿no? Sí. Que tratar de explicar esas cosas. Bueno, la probabilidad que vos tenés de tener un efecto adverso a la vacuna, que es mínimo, como hablábamos hace un rato, Sí. frente a la posibilidad de una enfermedad que es mortal, con una alta tasa de mortalidad, y hablar de tasas parece que es algo bastante complejo para entender. Yo creo que parte pasa por ahí, y después, bueno, como la creencia, eso de creer que todo es falso, que nada sirve para nada, es una crisis una crisis de valores que tiene nuestra sociedad, que afecta a todos los planos, incluyendo el de la vacunación. Exactamente. Entonces, una forma de contrarrestar eso es la actividad que realizaron ustedes, que fue muy linda, y que, así como tuvimos personas que nos dijeron que no se querían vacunar, la realidad es que hubo mucha gente que se vacunó y prácticamente todas las dosis que se llevaron se agotaron. Sí, terminamos antes porque se acabaron. Sí, la gente me seguía preguntando si podía vacunarse y nosotros les decíamos se acabaron. Y la gente preguntaba mucho por la vacuna de COVID, también así como había personas que no la quieren recibir, había muchos interesados en sí, y lamentablemente no habíamos conseguido esa vacuna para incorporar a las vacunas que teníamos de oferta, pero bueno, estaría bueno si se puede conseguir para el mes que viene. Sí, tal cual. Las brigadas Ramona Medina siguen vacunando. Esta semana hacen otra actividad, ya no ligada a la Sociedad de Inmunología,
acá en La Plata, y ahí va a haber vacuna para COVID. Hay que recordar que el nuevo esquema de vacunación para COVID es una vez por año para los menores de 50 y cada 6 meses para los mayores de 50. Así que a mí ya me toca cada 6 meses. Bueno, las embarazadas también. Y en las embarazadas, tal cual, tal cual. Que un aspecto interesante es que ahora se están haciendo muchos estudios por el tema, o sea, desde siempre se sabe que la inmunidad de la madre protege al feto, que durante la lactancia se transfieren anticuerpos, pero cada vez hay más estudios que refuerzan los mecanismos a través de los cuales pasa eso y cómo, inclusive, una vacunación temprana en el embarazo favorece la transmisión de la protección al recién nacido. Siempre, esto teniendo en cuenta lo que hablamos recién con Juan Pablo, dependiendo del tipo de vacuna que vamos a utilizar. Bueno, para eso acabamos de hablar con Juan Pablo que no va a estar en recomendado. bueno, ahí es el médico igual el que tiene que decir. confiar en el médico, confiar en el enfermero que nos vacuna. Ellos están capacitados, tienen todos los conocimientos por saber qué vacunas nos pueden dar, cuáles no pueden dar combinadas, porque a veces nos pueden dar más de una vacuna en una misma sesión de vacunación, eso también tenganlo en cuenta. Hay muchas que son compatibles y siempre confiar en los vacunadores, así que si están pensando en vacunarse, cuando estaban pensando en vacunarse, pero ahora viene esa idea, pueden acercarse perfectamente a un centro de vacunación, hablar con el vacunador, explicarle, decirle, mira, no sé cuándo fue la última vez que me vacuné, no recuerdo, pero tengo tantos años y creo que en tal edad me di la última vacuna y quiero ponerme al día, quiero generar defensas para los patógenos que me pueden hacer daño. Y creo que eso lo puede hacer cualquiera. Recordemos que las vacunas, la mayoría de las vacunas están en adultos, no, la mayoría, todas son gratis, excepto bueno, la del dengue, que hasta que se incorpora el calendario, sí que se incorporan, pero están disponibles y eso hay que aprovecharlos. Sí, creo que tenemos el privilegio nosotros de estar en Argentina, que es el país que tiene uno de los calendarios de vacunación gratuitos más extensos del mundo. Y realmente es algo que tenemos que aprovechar y nunca olvidar que gracias a la vacunación se han erradicado un enorme número de enfermedades, empezando por la viruela, pero qué sé yo, los cánceres, por ejemplo, con la vacuna de los 11 que le dan a las nenas contra el HPV, el virus del papiloma humano. Ahora también, en un momento se empezó a vacunar a las niñas, ahora se vacunan también a los varones, y gracias a eso, por ejemplo, Australia casi, empezó antes con la vacunación, prácticamente erradicó el cáncer de cuello de útero. Entonces realmente son importantes, no da lo mismo estar vacunado o no, más allá, no sé si hablaron en una charla previa, que hay que recordar el efecto rebaño, ¿no es cierto? La vacunación sirve si estamos todos vacunados, porque evitamos la transmisión de las enfermedades. Ya, una de las cosas que uno puede ver es, ya a otro nivel, creo que las personas piensan que se pueden salvar solas de los efectos de enfermedades infecciosas. Y la verdad es que uno no se puede salvar solo de los riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad frente a una enfermedad infecciosa. La única manera de salvarse es entre todos, cooperar, y en este caso hay que poner el hombro, o el deltoides sería en este caso, hay que poner el deltoides entre todos para lograr que una herramienta tan útil, una vacuna, cumpla su verdadera función. Pues si no, nos quedamos, vamos a haber nadado todo un océano para ahogarnos en la orilla, y no es la idea. Exactamente. Yo me acuerdo hace unos años, cuando yo era adolescente, que empezó la vacunación contra las rubiolas embarazadas. Entonces, una vez que se logró embarazadas y mujeres, mejor dicho, mujeres en edad fértil, y después se pasó a los varones. Y la propaganda que hacían en las plazas, había vacunatorios y decían, vacunate si sos macho. Y fue excelente, porque montones de personas se acercaron a vacunarse bajo esa consigna que en realidad, digamos, hablar de macho no sería lo ideal en nuestra sociedad, pero es algo que está muy metido, entonces ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Sí, apelaba al coraje claro. de recibir un pinchacito en el brazo. Pero funcionó. De hecho, yo me vacuné. Así. Acá.
Bueno, entonces, contanos un poquito más de la actividad. Ahí vemos una foto grupal con un montón de personas. ¿Quiénes son las que están presentes en grandes rasgos? Sí, sí, bueno, hacia la izquierda tenemos a los miembros de lo que son las brigadas Ramona Medina, que son gente de ciencias exactas y también que se han sumado a diversos hospitales. Empezó como durante la pandemia como un interés de varios docentes y se sumaron muchos alumnos para aprender a vacunar y bueno, y continuaron con la actividad de forma absolutamente voluntaria. Ellos fueron a la plaza, pasaron su domingo ahí porque quisieron, digamos, no había otra cuestión. Y el resto es gente del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, donde trabajo yo. Nosotros somos todos miembros de la Sociedad Argentina de Inmunología, y bueno, ahí se estudian distintos temas, ¿no? En general, más ligados a lo que es la inmunidad de mucosas, lo que es cáncer colorectal, enfermedades inflamatorias intestinales, alergias alimentarias. Después hay todo un grupo que se dedica a estudiar lo que es la respuesta a la vacuna, junto con el grupo de la doctora Ogo, de Bordetella pertussis, inmunidad en trasplantes, lo que es el rechazo al trasplante o el rechazo del órgano hacia la persona a la que le fue implantada. Ese es otro grupo importante. Después está el grupo de enfermedad celíaca del doctor Chirdo. Bueno, en el otro grupo yo no lo mencioné, pero es Martín Rumbo. Y el nuestro con Guillermo Docena. Y entonces, bueno, hay avances, digamos, en lo que es estudiar cuál sería la mejor forma, por ejemplo, de hacer un trasplante de intestino. Y de hecho, los avances que logró el grupo, que a partir de estudios básicos en ratas, hace poco se implementaron en un caso en España, en un trasplante en España. Sí, sí, fue un logro importantísimo. Y después, bueno, también se estudian enfermedades lisosomales que muchas veces llevan aparejados situaciones inflamatorias, y eso es lo que da, como la enfermedad de Fabry, ¿no? Que dan los síntomas, la sintomatología muchas veces está ligado a esos procesos inflamatorios. Y bueno, y además se hacen servicios de diagnóstico, de estudio de gliadinas en alimentos compuestos, y ahora tiene también plataformas para el desarrollo de monoclonales, lo cual está funcionando bastante bien. O sea, que es el instituto. Es un instituto, o sea, que como instituto no solo hacen investigación, sino que además también realizan actividades de campañas de vacunación, están evidentemente extendidos, abarcan un montón de ramas dentro de lo que es la inmunología, de lo que puede ser la inmunología, y tienen muchas líneas de investigación. Sí, sí, en general es un instituto que trabaja muy en relación o cooperación con distintos hospitales de la zona. O sea que hacen también servicios placeros. No, eso es más bien a nivel de investigación básica. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo junto con médicas del Hospital de Niños, que ellas lo que descubrieron hace unos años es que veían que los chicos alérgicos a la leche de vaca, muchos chicos alérgicos a la leche de vaca tenían pólipos colorectales. Entonces, a partir de eso se inició un nuevo proyecto de investigación, y lo interesante es que surgió de un hallazgo de los médicos en el hospital, y fueron a buscarnos a nosotros para estudiarlo. Y bueno, hace 12 años que venimos trabajando en ese tema. Entonces, una colaboración. Sí, sí, muchísima colaboración con hospitales, acá con el San Martín, con el Hospital San Martín, con el Italiano, con IPENSA, y de Buenos Aires con el Hospital Udaondo, con el Hospital Italiano de Buenos Aires, con la Favaloro, hay una relación muy fluida. Y entonces, bueno, queremos llegar a lo que es lo que sería la investigación translacional, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros hacemos investigación básica aplicada, digamos, o buscando desarrollar mejores terapias, mejores diagnósticos, pero entre lo que se hace en el laboratorio hasta que llega el paciente, lleva un montón de tiempo, por una cuestión de seguridad, obviamente. No es que uno saque una terapia del bolsillo y al día siguiente le está aplicando, por supuesto. No. Y por suerte no es así. No, bueno, primero habíamos estado hablando de lo que el tiempo que lleva desarrollar una vacuna, bueno, por eso mismo se aplica a otros tratamientos. Sí, sí, claro. Bueno, muy bien.
Ha sido un placer poder recibirte, Muchas gracias. poder comunicar todas las actividades del Centro de Investigación y de la Sociedad Argentina de Inmunología y de esta actividad en particular que se desarrolló el 28 de abril. El 28 de abril, sí, el domingo pasado. Bien, no olviden vacunarse, gente. No olviden vacunarse, muchísimas gracias, quería por venir. Bueno, muchas gracias Bye. por invitarme.